Gurren Lagann es un ejemplo perfecto de lo que es esa suspensión de la incredulidad, que usted sabe que lo que está viendo es algo totalmente salido de cualquier concepto normal, tradicional. Lo que decía el señor Moreno, de todo se lleva a niveles cósmicos que uno no puede como inclusive dimensionar debido a lo minúsculo que uno puede llegar a ser. Y la serie lo lleva a un extremo tan absurdo, por decirlo así, que cualquiera que quisiera meterle pensamiento crítico a la vaina diría, no, pues eso es virtualmente imposible, ¿no? Pero esta suspensión de la incredulidad radica en eso, como quitar a un lado todas esas concepciones, todo ese pensamiento crítico y demás, y la trama está tan bien escrita que a usted lo que le interesa es cómo terminan desarrollándose los personajes, y usted termina identificándose mucho con eso, generando mucha empatía. Agenda de extinción. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o como dirían en Victorious, Oli. Bienvenidos a un programa especial de Agenda de Extinción. El día de hoy tendremos una charla bastante interesante, como solemos tener, o como pues esperamos tener, ¿no? Con mis Uy, momento. Hoy no son compañeros, hoy es un compañero. Señor Carlos Moreno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, señor Tetelles. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Yo estoy muy bien. ¿Y usted cómo me lo ha tratado la vida últimamente? Muy bien, con un poco de dolor de espalda como es debido, como es canon, pero muy bien. ¿Y por qué está tan solo, señor Moreno? ¿Dónde está la otra persona que suele acompañarnos? Pues eso me gustaría saber a mí, pero en este momento creo que está atendiendo algunos temas de trabajo. Entonces por eso hoy estamos solitos usted y yo. Así Pensé que que vamos estaba en con otra toda. galaxia. Pensé que estaba en otra galaxia, que es algo relacionado con lo que vamos a hablar el día de hoy. Hoy pues sí, que estamos aquí con el señor Carlos Moreno, y a pesar de que no nos acompaña nuestro compañero usual, tradicional de charlas, el arquitecto, sí decidimos aprovechar esta oportunidad como para tratar un tema que realmente es muy importante para nosotros, es bastante apasionante, es de por sí una serie que nos encanta. Yo diría que está perfectamente dentro del top 3 de los productos que han salido de Japón y que nos han llegado directamente al corazón y al alma, ¿no? A tal punto de que muchas de las cosas de las que trata las hemos implementado en nuestro día a día, por más absurdo que eso pueda sonar, y sobre todo por más salida de los cabellos o que pueda ser la trama del mismo producto. Sí queremos hacerle como en esta charla un homenaje, ¿no? Un homenaje y pues más que nada recomendarla, ¿sí? Porque sí nos hemos dado cuenta que es un producto como de culto, ¿no? Me refiero específicamente al anime llamado Tengen Toppa Gurren Lagann, o pues reducido como Gurren Lagann, como solemos llamarlo de forma pues más familiar. Es un anime, una serie muy corta de 27 episodios del año 2007. O sea, ya estamos hablando de un producto que lleva casi 20 años en el mercado. De un estudio muy famoso, pues que puede que su nombre no le suene familiar, pero pues cuando ya nos adentremos a lo que pues habían hecho para esa época, pues ya lo conocerán. Es del estudio Gainax, del extinto estudio Gainax, ¿no? Que bueno, ya hablaremos de eso como con más detalle. Y pues básicamente lo que queremos hacer el día de hoy es hablar de nuestra percepción frente a lo que son pues la trama, los personajes, los temas, y un poco de la historia de su creación y su producción. Señor Moreno, bueno, y esto también va no solo para el señor Moreno, sino también para las personas que nos estén escuchando, incluyendo nuestro compañero que nos encuentra. ¿Cómo llegó Gurren Lagann a su vida? Yo puedo decir que gracias a usted precisamente fue que llegó Gurren Lagann a mi vida, y es una de las cosas que más le agradezco, y no me cansaré de agradecerle porque realmente es algo muy bonito que hace parte de mi vida hoy en día. Bueno, usted tocó varios temas bien interesantes a los cuales a mí me gustaría profundizar un poquito. Porque sí, efectivamente es curioso que es un anime del cual
no mucha gente tiene conocimiento, pero tanto por expertos en la industria como por gente del común, ha sido denominado como uno de los animes más influyentes de tiempos modernos. O sea, es tanto así que, si bien, bueno, ahorita hablaremos un poquito más del Estudio Trigger, lo que pasó con Gainax, de Hiroyuki Imaishi, pero es curioso que en el medio como tal del anime ha sido referenciado múltiples veces por otros compañeros y por otros colegas bueno, voy a decir anime hoy muchas veces, otros colegas del medio. Entonces, es curioso que no tengo un doblaje latino, hablemos obviamente aquí del lado del charco donde nosotros estamos hablando o haciendo este podcast desde Colombia, y ni siquiera en Colombia ni en ninguna otra parte de Latinoamérica el anime ha sido doblado en español. Sé que para la venta de los DVDs se hizo un doblaje en español de España, pero pues fue un doblaje especial para los DVDs. Entonces, siendo uno de los animes más influyentes de los tiempos modernos, como ya dije, es curioso que no tenga doblaje y no haya tenido en Latinoamérica la repercusión que han tenido otras obras de menor envergadura, por así decirlo. Entonces, me quería abrir esa parte diciendo eso. Muchas gracias. Buenos datos, señor Moreno. ¿Cómo llegó a su vida? Es curioso porque a mí me llegó casi de lanzamiento. Yo nunca me he considerado un otaku, pero me gustaba como que siempre estar en la época de los foros. Desafortunadamente ya se perdió eso, pero yo sí estaba siempre muy pendiente de los animes de lanzamiento. Y pues ya en esa época teníamos, en el 2007, que fue en que se lanzó el anime, ya teníamos como acceso a todas estas plataformas de foros de anime, fansuits y todo este tipo de cosas. Yo viví Gurren Lagann de lanzamiento prácticamente. Entonces yo iba viendo los capítulos, todo esto, cómo llegó a mí, realmente no lo recuerdo. Seguramente era una recomendación del foro al que yo pertenecía, o tal vez pertenezco, no ingreso, pero pertenezco aún. Y pues nada, de lanzamiento con Gurren Lagann, maravillado. No hacía sino recomendárselo a todo mundo. Pero como que en esa época salieron animes muy buenos. O sea, yo tengo una carpeta de DVDs. Bueno, tenemos que hablar de piratería, pues porque era la forma de consumir anime en ese momento. O sea, no podemos decir, no, en esa época era descargando sus capítulos y bien quemándolos en un CD, como hacía yo, o transportarlos en una USB, que tampoco eran tan común. O sea, va a sonar ridículo, pero pues es que estamos hablando de hace más de 15 años. Entonces, pues nada, de lanzamiento, lo quemaba en DVD y llegaba a la casa a ver los capítulos, como les decía, como vi otros grandes animes que en este momento nadie se acuerda. El anime como que pasó a un segundo plano, seguían saliendo grandes obras, pero mi sorpresa es que cuando inauguraron Netflix en Latinoamérica, no tengo la fecha exacta en este momento, yo creería que uno de los primeros animes que estuvo online en la plataforma del Netflix Latinoamérica fue Gurren Lagann, con subtítulos. De hecho, como les digo, nunca ha sido doblado, lo cual me sorprende también que siga estando Gurren Lagann. Entonces, no sé cuánto tiempo llegue Netflix en Latinoamérica, pero desde el día cero, Gurren Lagann estaba en Netflix. Entonces, ya cuando estuvo como a la mano de todo el mundo, yo me acordé de ese anime tan hermoso que había visto años atrás. Y pues nada, seguí con mi labor de profeta, recomendándoselo a todo el mundo para que lo viera. Sí, precisamente al no haber una distribución oficial, y pues bueno, en esas épocas no existían como estos grandes servicios de streaming que hay hoy en día, ¿no? Y que facilitan mucho las cosas, y de por sí pues son servicios con las licencias para disfrutar esos productos como con mayor tranquilidad y no sentirse un prófugo de la justicia. Pero sí, precisamente así fue la primera vez que yo también vi, pues gracias a usted, gracias a esos DVDs quemados. Obviamente cuando ya apareció la serie en Netflix fue lo primero que me vi. De hecho ahí hay una historia bastante graciosa, y es que la primera vez que vi la serie la vi pues gracias al señor Moreno aquí presente, pero no me vi la escena post créditos del último capítulo. Esa la vi después cuando revisité la serie en Netflix. Y pues sí quedé como me sentí todo un idiota, ¿no? Al saber esto tenía escena post créditos, Dios mío, de lo que me perdí. Estamos hablando de una brecha de perfectamente, pues 4 años que hubo entre lo que se pudo haber visto y lo que se vio en Netflix, ¿no? También otra cosa así como para resaltar es que llegó a Netflix y llegó o sea, en inglés existe un doblaje oficial
como tal. Señor Moreno, ¿usted ha visto algo de Gurren Lagann en inglés o simplemente la ha visto en su idioma original? No, sí lo he visto, sí lo he visto. Y tengo que decirle que en mi primer viaje a Estados Unidos fue una de las series que intenté adquirir y no estaba agotada. Y porque es que Gurren Lagann es muy popular en Estados Unidos. Y de hecho han salido ediciones de coleccionistas con 10 DVDs, con afiches y todo. Y en ese momento que la quería, no, o sea, no. Fue imposible de conseguirla. Ni de la serie original, con sus 10 DVDs, ni las películas, nada. O sea, agotada, agotada. No la pude conseguir. Entonces, sí he visto. Sí, es que eso me parece muy interesante porque es un fenómeno muy distinto que ha pasado pues con nosotros en otras series, ¿no? Series que aquí pegan muchísimo y como por ejemplo pues Caballeros del Zodiaco y que en Estados Unidos no, pero Gurren Lagann es precisamente un caso opuesto en cual pues sí en Estados Unidos pegó demasiado al punto que al día de hoy se sigue hablando de ella. De por sí estamos también hablando de esta serie es precisamente porque el año pasado se cumplieron los 15 años de lanzamiento de la última película y eso trajo consigo una serie de eventos especiales que afortunadamente nos llegaron aquí a nosotros y pudimos disfrutar trayendo consigo pues una serie de experiencias bastante memorables que pues obviamente ya hablaremos en un ratico, ¿no? También mi pregunta iba precisamente, yo no he visto la serie en inglés, pero sí me preguntaba sobre qué tan bueno es el doblaje, porque a veces los doblajes estadounidenses son un poquito complicados. No, bueno, es un doblaje típico americano, o sea, no puedo entrar a decir, o sea, sí, es el doblaje que es, o sea, no puedo entrar a decir mejor o peor, porque pues obviamente siempre me va a quedar con el japonés, pero lo que iba a acotar yo es que tal vez si no fuera por la popularidad que tiene la serie en Estados Unidos, tal vez esa serie habría pasado al baúl de los recuerdos como otras muchas grandes series que le decía de la época. De hecho, hasta el día de hoy siguen saliendo coleccionables de Gurren Lagann, siguen saliendo juguetes, siguen saliendo los collares, bueno, etcétera, una cantidad de etcéteras de muchísimos coleccionables que no pasa con otras series de la época. Entonces, creo que si Gurren Lagann no hubiera sido popular en Estados Unidos, tal vez en Japón la habrían archivado y en este momento nadie se acordaría de Gurren Lagann. Es un muy buen punto, señor Moreno. Inclusive, pues, hasta hace poco salen videojuegos y todo, o sea, cosas que siguen manteniendo vigente a la franquicia, ¿no? Qué bonita historia nos lleva a situaciones de casi hace 20 años, como lo decía. ¿Mm? Pero pues obviamente como ya lo mencionamos, este es un producto de un famosísimo estudio Gainax, un estudio nacido en los 80s, que prácticamente duró 40 años trabajando a diestra y siniestra, y puede que ese nombre no les suene muy familiar a algunas personas que nos estén escuchando, pero estoy seguro que su obra maestra, ¿sí? La cúspide de su evolución, sí les sonará de algún lado, y pues Gainax, que es el estudio responsable por Neon Genesis Evangelion, así es como la voy a mencionar, esa es como su obra más influyente, ¿no? Me parece interesante lo que nos... Tenemos que comparar a Gurren Lagann con Evangelion. Hubieron personas, de hecho Hiroyuki fue uno de los animadores clave de Evangelion. La obra magna de Gainax, bueno, Gainax hizo muchísimos clásicos, pero pues digamos que su obra más popular es y será siempre Evangelion. Pero es lo que yo les decía, dentro del medio de los puristas he visto muchas personas en muchos, y como les digo, es como medio metido en todos estos temas que comparan a Evangelion. O sea, digamos que dicen las obras más populares o las obras, es que ni siquiera es un tema de popularidad, es un tema de ser trascendental. Porque Evangelion tal vez mucha gente no la conoce, de hecho esta charla la tuvimos con el señor Diego Reyes, que tal vez Evangelion puede no ser el anime más trascendental que haya existido, pero sí es un anime hiper popular y que le abrió la puerta a otros animes. Y como les digo, muchísima gente compara Evangelion, Ghost in the Shell, Akira y Gurren Lagann. Entonces están como ese cuarteto de series que le abrieron las puertas al anime a nivel mundial. Y yo sigo diciendo, ¿por qué aquí en Latinoamérica nunca han transmitido Gurren Lagann? O sea, de hecho, contando aquí nuestras experiencias personales como siempre, este es un podcast muy personal. La pataleta que hice cuando supe que se iban a estrenar las películas de Gurren Lagann y tal vez no se iban a llegar a Latinoamérica, creo que no tiene
¿cómo se dice? No tiene sentido. Me quejé en todos lados, grité, pateé aquí puertas, azoté puertas y todo, de la ira que me dio de que no iban a estrenar las películas de Gurren Lagann el aniversario. Y pues cuando se dio la noticia que sí iba a llegar a Colombia, que iban a llegar los boletos promocionales, pues nada, al igual, o sea, me comí todas mis palabras, le agradecí a todos los santos y deidades del cielo, porque, como les digo, yo amo a este anime por encima de muchos otros animes, o sea, podría decir que es mi segundo anime favorito, encima de cualquier otro, encima de, bueno, solo lo puedo poner a la par con Saint Seiya, pero es que Saint Seiya es como otro nivel, porque crecimos viendo Saint Seiya y es como un raye que tenemos en el cerebro, pero ya de adulto que yo haya visto un anime y haya dicho esto es una cosa increíble, creo que es Gurren Lagann. Por encima de Dragon Ball, por encima de... O sea, como que no quisiera que me criticaran o como que me juzgaran por lo que voy a decir, pero por encima de Full Metal Alchemist, por encima de muchos otros animes buenísimos también, pero Gurren Lagann para mí es lo máximo. Lo es, y yo quiero creer en que esos gritos suyos hacia las nubes y hacia el cielo fueron escuchados de cierta manera e hicieron eco al punto de convertirse en un huracán, porque sí, efectivamente, hace poco en uno de nuestros programas hablaba nuestro compañero Alejandro que estamos en la época dorada del anime en los cines, y nosotros decíamos, pero ¿cómo puede ser eso posible si Slam Dunk solo duró menos de una semana, no duró ni una semana completa en cartelera? Entonces ese tipo de cosas son las que hacen que uno como que pierda la fe, pero realmente lo que sucedió con Gurren Lagann fue bueno, pues para nosotros que somos amantes de la serie, del título como tal, fue hasta mágico cómo se dieron las cosas, cómo logramos conseguir los boletos promocionales que mencionaba el señor Moreno, y repito, vivir esa experiencia junto a los amigos, como dicen en cierta serie, nada es legendario si uno no lo vive al lado de las personas que aprecia, ¿no? Y lo curioso es que también estuve viendo como varios análisis tanto de Colombia como de otros países. Y aunque tuvo varias funciones, sé que tampoco le fue tan bien. O sea, es como un gustico que nos pudimos dar, de lo cual recordaremos para siempre por haber podido ver Gurren Lagann en Hyper HD en cine, tener unos boletos conmemorativos, pero tampoco fue, o sea, como les digo, aquí es muy desconocido y sé que ¿cómo se dice? Perdón, en venta de boletos, en taquilla, no le fue muy bien. Entonces, pues nada, es Gurren Lagann en Latinoamérica. Sí, es cierto. Esperemos a ver si a futuro de pronto llega a suceder algún otro milagro de ese tipo. Pues hasta ahorita se cumplieron 15 años de eso, pues puede que a los 20 pase algo, o a los 20, bueno, no sabremos. Esperemos que para bien de las personas que no conocen esta serie, pues sí suceda algo así. Que me la dejen quietica. Si le quieren hacer algo, háganle un doblaje y ya. A eso me refiero. No me le vayan a hacer nada más, no me van a hacer remakes, no me les van a hacer secuelas, nada. Si le quieren hacer algo, háganle un doblaje y ya. Gurren Lagann es perfecta tal cual como es. A eso me refería. Pero bueno, afortunadamente la tenemos pues a disposición en Netflix actualmente, aunque hubo un tiempo en el cual no estuvo presente. Nosotros siempre estábamos muy pendientes de esta Gurren Lagann para recomendarla y todo, y oh sorpresa, hubo una temporada en la que no estuvo, pero pues ya volvió a estar, entonces para que la tengan en cuenta. Volviendo al tema, entonces está el estudio Gainax, el famosísimo estudio Gainax, que creado en 1984, cuya obra magna pues fue Evangelion del 95 del señor Hideaki Anno. Y pues Gurren Lagann tiene algo muy particular, pues Gainax hoy en día pues ya no existe. Sí, ya oficialmente el año pasado, si no estoy mal, se declararon en bancarrota. Definitivamente ya dejaron todo eso atrás debido a un sinfín de problemas, ¿sí? No sé si era, pues al ser un estudio creado por fanáticos del anime de esa época de los 80s, pues trajo consigo como malas decisiones corporativas, financieras sobre todo, al punto de que pues en su historia pues estamos hablando de, nosotros nos referimos a ello como los chicharrones de Gainax, de directivos encarcelados porque estuvieron evadiendo impuestos. O sea, Evangelion fue tan exitoso que estuvieron haciendo fraude fiscal frente a lo que realmente tenían que pagar, y pues obviamente eso llegó a terminar en situaciones de prisión. El mismo Hideaki Anno
al irse, se fue en su momento de Gainax. A los 10 años los demandó porque no le pagaban como regalías de los trabajos. Inclusive el mismo Hideaki Anno les había prestado a los de Gainax dinero y no le habían pagado. Mejor dicho, un sinfín de cosas. También estamos hablando de otro tipo de escándalos. Pero pues que bueno, quizás luego detallemos en algún programa especial, en algún programa más especializado. El punto es que Gurren Lagann llega en un momento muy importante porque pues ya para el 2007 Gainax estaba un poquito de capa caída. En el 2006 precisamente fue cuando Hideaki Anno se va de Gainax y funda su propia empresa, su propio estudio. Entonces en el 2007 deciden darle la batuta al señor Hiroyuki Imaishi para dirigir su primera serie completa. El señor ya había trabajado antes pues, precisamente en Evangelion. También había sido animador en otras series como Medabots, como Full Metal Alchemist. Creo que ahorita el señor Moreno la había mencionado. O sea, ya era alguien que era bastante conocido, sino que en Gainax decidieron darle la oportunidad de dirigir una serie completa. Y pues el señor Imaishi decide trabajar a la par con el escritor Kazuki Nakashima, con el cual ya habían trabajado antes. Kazuki Nakashima es un escritor que ha estado muy relacionado con los mechas. Específicamente fue editor de Getter Robo, otra serie de la cual Gurren Lagann toma mucha inspiración. Y los dos se vuelven una dupla bastante importante, no solo pues para lo que estamos hablando el día de hoy, que es Gurren Lagann, ¿sí? Sino también para otros productos que salieron después, cuando ya ellos deciden pues, salir de Gainax y fundar su propio estudio, el estudio Trigger, el cual también nosotros somos pues obviamente súper fanáticos. Y algo que hicieron pues de una forma muy inteligente es que cuando ya empezaba Gainax a desmoronarse, estas personas deciden dentro de su estudio Trigger quedarse con la licencia de Gurren Lagann, y eso es algo que también ha permitido, desde mi parecer, que mantener la serie viva y que pues todavía podamos gozar de ella de la forma como la hacemos hoy en día, ¿no? Entonces eso es básicamente como el trasfondo. Pues obviamente si vamos a hablar de inspiraciones detrás de Gurren Lagann, es una serie de mechas, ¿sí? Una serie de robots gigantes piloteados por personas. Entonces sí, obviamente pues todos conocemos que la trama en este tipo de series es la lucha entre el bien y el mal. Es una trama bastante épica, que pues obviamente si vamos es un poquito complicado pues al ser una obra de culto abordar estos temas sin tratar spoilers. Puede que sea un poquito complicado, entonces pues vamos a tratar de hacer todo lo posible para evitarlos. Es que yo creo que ahí como que hay un error, qué pena que lo corrija, pero yo creo que en intentar como resumir la serie a la mínima expresión de una historia del bien contra el mal, algo así, creo que el éxito de Gurren Lagann y lo que la ha hecho trascender es que va muchísimo más allá de todos esos temas. O sea, no es una historia de... O sea, sí, hay robots, hay un robot que pelea contra otros robots, pero no es una historia de robots gigantes. Hay robots gigantes, pero no es una historia de robots gigantes. Hay una historia donde unos personajes se enfrentan a otros, pero yo diría que no es una historia del bien contra el mal. Porque ahorita que entremos un poquito más en detalles, que ya como hemos tenido infinidad de charlas con el señor Diego, realmente aquí los malos no son malos, que es uno de los temas principales de Gurren Lagann. Todo el mundo cree que está haciendo lo correcto, y me voy a adelantar cientos de años luz. No puedo ser más efectivo en esta referencia, pero yo inclusive le diría que la fuerza antiespiral tampoco creía que estaba haciendo el mal. O sea, todo el mundo cree que está en lo correcto, y ese es el éxito de la serie. O para mí es lo que más me llega al corazón de la serie. Es como un personaje en contra de otros, o sea, por sus propios ideales en contra de otras personas. Pero, hombre, es que realmente la vida no es blanco y negro. Ellos creían que tenían la razón, tal vez no la tenían, después se intentan redimir, hay otros personajes que no se redimen, pero ese es como el corazón de la serie. El corazón de la serie es como mostrar qué es la vida. Hace poquito encontré como un titular que decía que Gurren Lagann hablaba de lo que era existir versus vivir.
que aunque parecen dos conceptos iguales, son dos cosas completamente diferentes. Entonces es difícil resumir de qué trata Gurren Lagann, se puede decir, pero realmente de trasfondo de esa serie es como de qué trata Evangelion. Sí, hay unos robots peleando contra unos ángeles que realmente no son ángeles, bla 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 bla. Pero aquí, si hablamos de Gurren Lagann, también podemos ver que es otro tema con muchísima más profundidad. Sí, 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 claro, o sea, yo decía lo de la lucha contra el bien y el mal porque es como lo que se ve superficialmente y lo que normalmente se suele ver en las series de mechas, ¿no? En la serie de robots y pues perfectamente cualquier persona que empiece a ver Gurren Lagann, pues va a ver que efectivamente sí, se trata de una lucha entre el bien y entonces más o menos ya va a saber hacia dónde va el asunto, pero lo que dijo el señor Moreno es muy cierto, sí, los temas que maneja Gurren Lagann, quizás hay un tema que queda ahí como flotando, por decirlo de alguna manera, que ya más adelante discutiremos con detalle. Pero sí, hay muchos temas que trata la serie. El señor Moreno menciona uno, ¿sí? Por decirlo de alguna forma, como el conflicto de intereses, siendo pues cualquier perspectiva totalmente válida dentro de ese universo. Y hay muchos otros temas también. Para muchas otras personas es una historia de amor y lo es una historia de amor muy bonita. Para otras personas es una historia de superación, de evolución, de crecimiento. Bueno, hay muchos temas que en esos 27 episodios se tratan de una forma muy, 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 muy adecuada, en el sentido que a uno lo dejan muy satisfecho. Sí, uno no queda como con algún sinsabor de que ay, debieron haber profundizado en esto más o no me gustó como adoptaron o como enfocaron X o Y situación, ¿no? Aunque no crea, hay mucha gente que no le gustó el final. Hubo mucha gente, he visto varios comentarios de personas que no les gustó el final, pero igualmente la serie tiene un 100% en el Rotten Tomatoes. Ahí me disculpará la pronunciación. Entonces eso tampoco es fácil. Pocas series lo tienen. Entonces es discutible. A mí sí. me cierra el final por todos lados, pero pues sí entiendo que hay gente que se sienta un poco decepcionada con el final, pero pues no veo por qué. Quizás sea por ese asunto de que todo tiene que ser épico y el bien siempre tiene que prevalecer y todo, y pues a fin de cuentas no sabemos exactamente quién podría tener la razón, ¿no? Pues no lo sabemos igual. Entonces sí, la trama inicia con un planeta en el cual, pues sí, podríamos hablar de la Tierra, no sé si específicamente se hable de tal. Un planeta, si no es la Tierra, es un planeta bastante parecido de nosotros, en un futuro post-apocalíptico en el cual la humanidad pues vive en aldeas bajo la Tierra. De ahí salen nuestros protagonistas principales. Bueno, 4 de los 5 protagonistas principales. Entre los cuales pues se resalta Shimon, ¿sí? Que es este niño que se dedica a excavar y básicamente su trabajo es ese, excavar para hacer que el tamaño de su aldea subterránea sea pues mucho mayor. Dentro de esa misma aldea pues él tiene un hermano de espíritu, por decirlo así, que se llama Kamina. Yo tengo una pregunta, señor Moreno. No sé si en algún producto adicional o en algún comentario que hacía Kamina en la aldea. ¿Usted qué cree? O si sabe algo al respecto. Bueno, sí, eso sí se explica. Y pues de hecho era una aldea de huérfanos. Entonces todos los que estaban en esa aldea eran huérfanos. Entonces por eso está Simón, por eso hay una cantidad de niños y por eso está Kamina. Y Kamina también es un huérfano. De hecho, es un loquito, es un vándalo, es una persona que está ahí, seguramente fue de los primeros en llegar a la aldea y ya es un adulto, pero camina hasta ahí en esa aldea porque son adultos, porque son huérfanos. Bueno, digamos que no vamos a entrar a hablar en profundidad de qué trata Gurren Lagann. Lo único que podemos decirle a todo el mundo es véanla. Igual es un anime súper corto y de hecho uno de los grandes hallazgos, bueno, no son hallazgos, una de las grandes virtudes que tiene este anime es que en 24 capítulos, ¿es que son? Me corregirá el señor. Son 27 capítulos, 27. Sí, 27. En 27 capítulos nos cuentan toda la vida de un personaje y de un grupo de personajes. Entonces eso es bien interesante. Es un anime corto que nos cuenta muchísimo. Pues nada, trata de la historia de unas personas que están en el subsuelo, son una aldea subterránea y que les han dicho que no pueden salir porque afuera hay monstruos
y a los monstruos les han dicho que no pueden dejar que salga la gente que está debajo de la tierra, porque si salen, el mundo se va a acabar. Entonces es como una pelea de ideales donde les digo, ninguno de los dos, perdón, los dos creen tener la razón y los dos tienen eh, Motivos, sus sus... motivos Mm. para evitar que la otra persona haga lo que cree que tiene que hacer. Sí, precisamente pues es dentro de la aldea que empieza el desarrollo de estos dos personajes que ya mencionamos, Shimon y Kamina. Y pues por razones así que de la trama, del destino, de como lo queramos ver, se topan con un mecha, un gunman, se les llama, un gunman. Y ese es el que les permite salir a la superficie, ¿no? Eso sí, también conociendo a otra persona que venía de otra aldea. Otra de las personas, bueno, otra de los personajes principales que es Yoko, una muchachita bastante aguerrida, bastante llamativa, bastante con mucha personalidad. Y de hecho es otro de los iconos del anime. O sea, obviamente sí, Choco es hermosa, es una pelirroja divina, pero también personalidad arrolladora. Y es, bueno, una de algunas personas que critican este anime dicen como, sí, es que Yoko muchas veces es como utilizada como un puente para que los personajes crezcan. Tal vez, bueno, sí, igual que muchos animes de Gainax y muchos animes es hipersexualizada. Y de hecho, pues es menor de edad. Entonces, eso pero bueno, eso es el anime. No podemos pelear contra eso. Pero igual también es una persona es un personaje de personalidad muy fuerte. Entonces, como les dije, otro icono cultural de los 2000. Y quisiera resaltar eso de Yoko. Sí, no, no, y es totalmente cierto eso. Pues hoy en día que hablamos del empoderamiento y demás, sí, uno podría cruzarlo perfectamente con lo que decía el señor Moreno de la hipersexualización y todo, pero pues eso, como bien sabemos, es algo bastante típico en este tipo de obras que vienen del lejano oriente, ¿no? Pues tampoco hay que olvidar a la mascota, entre comillas la pongo, porque a mí me parece que es un personaje bastante importante y sí tiene mucha incidencia en la trama en su momento, que es Buta, el marranito cerdo, no, perdón, marranito topo, son marranos topos, ¿no? De Shimon. Que repito, en ciertos momentos de la trama también tiene mucha incidencia, por más de que no pueda hablar, sí es un personaje con mucho carisma, y de por sí esa es como la palabra que quiero resaltar dentro de no solo los personajes principales, sino también los secundarios. Es una obra con personajes con mucho carisma, con una personalidad bastante marcada y bastante reconocible. Al punto que sí, es fácil reconocer a los principales, que nos falta por mencionar uno, pero también están como los secundarios que no se quedan para nada atrás dentro de lo que son las proezas de los personajes principales, ¿no? Y los mismos antagonistas, ¿no? Que bien ya dijimos, son antagonistas con motivaciones bastante válidas dentro de su perspectiva, dentro de su opinión de lo que está sucediendo, ¿no? Y ya luego, unos capítulos más adelante, nos topamos con el último personaje principal, que es Nia, una persona que ya tiene más relación con los antagonistas, y pues ya con ella se empiezan a suceder otro tipo de situaciones, ¿no? No, y si tal vez algunas personas pueden criticar a Yoko por estar ahí para que los personajes avancen, con Nia sí no hay nada que hacer. La labor de ella es ser la dama en apuros para que Simón explote todo su potencial. O sea, desafortunadamente sí, esa es la labor de ella y no hay nada más que decir al respecto. Ajá, sí, es un mecanismo del guión, ¿no? Pues puede sonar eso un poquito como feo, pero pues realmente sí era necesario y sí como hace ese punto de inflexión, ¿no? Ese punto de quiebre dentro de lo que es la mitad de la historia con lo que viene después, ¿no? En cuanto a todos los personajes secundarios favoritos, señor Moreno, ¿hay alguno que a usted le parezca, sea de sus favoritos dentro de la serie? Sí, claro, o sea, desde el principio, como le he dicho, siempre me declaro fanático del Rey Espiral, de Lord Genoman, no sé cómo se pronunciará, Genom, que de hecho me enteré hoy que es Genom porque es genoma y porque el genoma es el que tiene la doble hélice de ADN. Entonces de ahí viene el nombre del personaje
Y es que es lo que les digo, o sea, él, si bien no, ¿cómo decirlo? Es que tampoco quiero entrar aquí de abogado del diablo porque pues hizo cosas muy malas como enterrar a toda una civilización evitándole que saliera, pero él creía que estaba haciendo lo correcto. Y de hecho es uno de los personajes que se redime al final de la serie como que, oiga, perdóneme, pensé que estaba haciendo lo correcto, pero me di cuenta que la embarré terriblemente. Voy a utilizar mi último que me queda, lo último que igual nos ayuda muchísimo también, porque es el conocimiento. Él tiene el conocimiento de todo lo que está pasando, los ayuda muchísimo para tener su objetivo y da su vida en eso. Pero bueno, ese es uno de mis personajes favoritos, pero yo me quedo con Viralto. Viral, Viralto. gran personaje. De hecho, como que muchas personas dicen que es realmente una verdadera lástima que, bueno, es que no sé, es que es un spoiler gigantesco, pero es que hay que hablar de eso porque eso, pero eso hay que hablarlo porque es parte fundamental de la serie. Sí, sí. Y en el episodio 8 digamos que un personaje nos abandona por no entrar. Igual eso tenemos que desarrollarlo más adelante, pero que realmente era una lástima no poder haber visto la interacción de estos dos personajes porque se batían como un dúo Goku y Vegeta, o sea, como que ese tipo de interacciones en el shonen son muy clásicas y estos dos personajes la tenían todas, o sea, es como el enemigo que podría ser el mejor, porque es igual, son dos personajes iguales en diferentes, como diferentes caras de la moneda. Entonces, ahí no hay nada que hacer. Desafortunadamente no pudimos ver más interacciones de él, pero igual a futuro lo pudimos conocer muy bien. Sí, es otro de esos personajes que se redimen. Y sí, no, Viral es uno de los que hay que hacerles el reconocimiento especial. ¿Ah? Porque igual también a mí me parece que es un mecanismo de la trama en su momento, ¿no? Que es el que permite que el mismo Shimon, el personaje pues, más principal de todos, ya tome como otra actitud frente a una serie de situaciones que estaban aconteciendo que, bueno, no vamos a especificar aquí. Lo que yo iba a decir precisamente es que, pues sí, aparte del rey, el rey Espiral, está pues Viral, que ya mencionó el señor Moreno, grandes personajes. Hay un sinfín de otros grandes personajes que son fundamentales dentro de la narrativa, como lo son Lirón, que es el técnico científico con una serie de actitudes que generan bastante rechazo por parte de todos. ¿Ah? Pero de por sí quería mencionar algo frente a ese grupito, ¿sí? Señor Moreno. Que me parece interesante este personaje porque... Listo, sí, tenemos a una persona, puede ser un gay, no, es que realmente nunca nos lo especifican y no es importante. Muchas personas dicen que o sea, sí, ya hablamos un poquito que en la época que salió, en los 2000 la hipersexualización, como que la gente se abrió los ojos a lo que era el anime y se sorprendió con todo lo que había pues del anime, de los personajes, las chicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues la caricatura del homosexual estaba muy representado en todos los medios. De hecho, bueno, aquí en Latinoamérica también no hay cómico que no tuviera un personaje homosexual, en lo cual lo que hacía era burlarse de él. Pero realmente aquí tenemos un personaje fuerte, un personaje carismático, pero digamos que aparte de tener unos chascarrillos coqueteando con toda la tripulación, y es que ni siquiera yo diría que es un coqueteo, es como parte de la personalidad. No siento que sea un personaje que se están burlando, no siento que sea un cliché. Sí, precisamente puede que caiga en el estereotipo. Que para la época era algo que se veía por todo lado y hasta el sol de hoy todavía se sigue viendo ese tipo de cosas. Y puede que se utilice como un recurso de comedia, un poco dentro de la serie. Pero lo que sí he de decir sobre el personaje como tal es que sí me parece como bastante curioso que sea como Buta, precisamente, el marranito topo que ya habíamos mencionado, es de los únicos personajes que en toda la serie no cambian para nada, ¿sí? No se les ve, o sea, siempre son lo mismo de principio a fin. Bueno, Buta sí tiene unos cambios, sí, pero Liron tiene esta particularidad que es de los personajes que no se les ve como un cambio, excepto de su rol dentro de lo que es el equipo, el equipo Gurren, ¿no? Pero yo quería hacer como un reconocimiento especial frente a lo que son los personajes secundarios, y es que, bueno, no creo que esto sea un spoiler, dentro de la serie hay un salto temporal de 7 años,
Y me parece muy, muy bonito como ilustran los cambios dentro de todos los personajes en esos 7 años, incluyendo a los secundarios, ¿no? Pues ahorita mencionaba a Liron precisamente porque es el único que como que no cambia tanto, pero sí se ven casos de personajes secundarios que inclusive después de 7 años ya tienen sus familias. Y a pesar de que son personajes que en un momento aparecen de la nada dentro de la serie, dentro de la trama, sí adquieren una importancia como tal y le dan le dan como mucha, no solo lógica, sino también es como un sentido común a lo que es la trama, ¿no? Pues era natural que en 7 años pasaran ese tipo de cosas. Y ya pues en los sucesos que suceden, pues llamémoslo así, en el futuro, en ese futuro, 7 años después del inicio de la serie, pues estos personajes ya tienen como unas personalidades un poquito diferentes. En particular recuerdo el caso de los mecánicos que creo que se llaman Maken y Leite, que ellos en esos 7 años siguieron trabajando en lo suyo, pero aún así lograron hacer su propia vida, que pues ya teniendo su familia, sus 3 hijos y demás, y luego pues deciden volver a la batalla, pues se ven como ese tipo de decisiones de, uy, fue madre, está mi familia, pero también hay cosas bastante importantes que dependen que el bienestar de la humanidad depende de ellas. Pues es como lo dije en un principio, o sea, ¿de qué trata Gurren Lagann? Del significado de vivir, de lo que es la vida. Para muchas personas, de hecho, es curioso que en un momento de la serie como que los personajes se salen de su contexto y nos muestran cuáles son sus verdaderos sueños. Y uno de los más curiosos es que el mismísimo Rey Espiral, como que su sueño era ser profesor de una escuela. Y es algo como que es algo tan, no sé si decirlo humilde, tan básico, pero o sea, mundano, lo que es la verdad, decirse. lo mundano, sí, de lo que es la tranquilidad de estos personajes. El sueño de Viral era tener una familia. Y también como hay estos personajes, hay otros personajes que los vemos en el mundo civilizado, por así decirlo, y son un completo desastre. Entonces, como que no se adecúan y para ellos la vida es las batallas y otros la vida es estar tranquilos tal vez con una familia. Entonces, como les decía, el significado de la vida. Trata de muchas cosas esta serie. Sí, por sí, pues Viral hace parte de esta raza de personas bestias, pues porque son cruces, por eso el Lord, el Rey Espiral se llama Lord Genoma, porque es capaz de crear este tipo de seres mutados entre pues, humanos y animales. Y una característica de esos seres es que no pueden tener hijos. Por eso, pues, el sueño de Viral era precisamente ese, ¿no? Y es algo muy mundano. Uno ve ese personaje y no lo asociaría para nada con ese sueño, ¿sí? Digamos, con algo como más básico, más tradicional, como, no sé, tener mucha riqueza, ser el dueño del mundo, lo que sea. Pero no, él quería tener su familia y precisamente estar tranquilo, que es lo más humano, lo más mundano, lo más básico y hasta para algunas personas superficial. Pero, pues, en el fondo no es así, ¿no? Porque bien lo dijo el señor Moreno, cada persona tiene su visión y cada persona pues tiene derecho a tener la razón y a defenderla hasta que llegue el punto que ya no se pueda más, ¿no? ¿Sí? Entonces sí, ese es algo que quería hacer como reconocimiento. No hay ningún personaje secundario que pase por alto, que no sea entrañable. Desde el cuchito este que es el mayordomo de Nia, hasta el payasito este que es todo alocado dentro de la nave. O sea, todos tienen su momento y todos dejan una marca en sí, no pasan como por desapercibidos. Entonces eso queríamos como mencionar. Así pues, repito, estamos haciendo esto muy, muy por encima porque pues sí, pues la idea no es ahondarnos dentro de lo que es la trama como tal. Eso ya se los dejamos a ustedes para que la vean. Así mismo como le estoy haciendo preguntas, ya lo he dicho, ya lo dije anteriormente, como le estoy haciendo preguntas al señor Moreno, pues ustedes también siéntanse libres de responderlas en los comentarios, especialmente a nuestro compañero que no se encuentra presente. Sí me gustaría saber su opinión al respecto. Señor Moreno, ¿le parece muy bien si hacemos una pequeña pausa y luego retomamos esta charla tan amena? Row, fight the power. Muchas gracias por escucharnos. Estamos en YouTube, Spotify y en iVoox, al igual que en Instagram, TikTok y Facebook. Búscanos como Agenda de Extinción, sin la E inicial. Y sigamos comiqueando.
Y continuamos aquí con esta charla sobre tan excelso anime, ¿no? Sí, señor. Pues vamos a hablar de los temas ahora. Los temas que tratan, ya hemos mencionado algunos como tal. Pero sí quiero como hacer énfasis en dos en particular, ¿no? El señor Moreno ya habló pues de su tema principal, bueno, su tema favorito dentro de la trama de Gurren Lagann, que es, pues bueno, lo voy a decir como más o menos lo entendí. El señor Moreno me corregirá, que es el del conflicto de intereses, que todo el mundo tiene la razón y tiene argumentos válidos para creer en ello fervientemente, al punto de irse a los puños literalmente por esa visión de vida, ¿no? Pues de hecho, eso es uno de los temas que me parece interesante de esta serie, pero yo no diría que es como mi tema favorito. Yo diría que mi tema favorito y por lo cual esta serie la llevo en el corazón, así como dice Simón en un pedazo, en un capítulo muy especial de la serie. Realmente a mí lo que me toca, el tema que me toca es hacer lo imposible si crees en ti mismo. Para mí eso me parece que es como la gran enseñanza, la gran bandera que lleva esta serie. Y lo más interesante es que se puede dejar ahí se puede dejar esa frase que es súper interesante, pero es que esa serie a lo largo de la serie la llevan como muchísimo más trasfondos. Pero es que usted puede hacer lo imposible si cree en usted mismo. Yo puedo creer en mí mismo, pero también hay que tener la determinación de llevarlo a cabo. Que es como que Simón va complementando, digamos que Camilla planta muchas semillas, pero Simón a lo largo de la serie las va desarrollando. Que es lo que me parece súper interesante de la madurez de este gran personaje principal. Entonces, pues nada, hablando de temas principales, a mí me parece que el creer en uno mismo es una de las cosas más bonitas, que de hecho pues la tengo ahí como frase enmarcada. Pero, o sea, no es creer en uno mismo, no es dejar que las otras personas crean en uno mismo. Tiene que tener la determinación para hacer las cosas, o si no, pues las cosas no van a llegar mágicamente a tocar su puerta. Sí, es que pues eso también trae consigo, y de hecho ese también está dentro de mis temas favoritos de la serie, y es, bueno, esa parte de la autoestima que podemos ver, la determinación que mencionaba el señor Moreno. Me gusta muchísimo cómo va evolucionando, porque esta serie también trata mucho del crecimiento, la evolución. De por sí, la energía espiral tiene mucho que ver con eso, ¿sí? De cómo de un punto en específico se puede condensar toda la energía y puede ir creciendo desbordadamente. Que eso, repito, tiene que ver mucho con el concepto de crecimiento y evolución. Lo que dice el señor Moreno es totalmente cierto, y repito, es de mis temas favoritos también. Y cómo va progresando ese tema, ¿no? Como en un principio, no, pues usted no cree, usted siente inseguridades, se siente cobarde, siente que no puede hacer nada, entonces deje de creer en usted mismo y crea en mí, que porque yo creo en usted. Sí, eso es como lo primero como se aborda, ¿no? Después la situación se aborda desde otra, como que pasa a un siguiente nivel, como que listo, usted ya cree en mí. Y eso le ha permitido como ir avanzando. Entonces ahora crea en el usted, que es el que creo yo, ¿sí? Como crea en esa visión que yo tengo de usted, ¿sí? Ese es el siguiente paso en la evolución. Luego hay un pequeño traspiés, pues que no es tan pequeño, es una situación bastante traumática dentro de la serie, que hace que involucionemos un poco, pero pues eso es normal en la vida. Entonces ahí tenemos que empezar a pensar en otro tipo de motivaciones que pueden llegar desde otros aspectos, desde el amor, en términos románticos, también desde la fraternalidad, que es pensar en mis camaradas, ¿no? Y pues lo que dijo el señor Moreno, ya en último pues es la determinación, ¿sí? Puede que a mi lado no estén inclusive las personas que necesito que estén a mi lado para seguir avanzando, sino simplemente yo puedo hacerlo por mi propia cuenta. Algo que me parece interesante de lo que usted dijo es como los pasos de cómo él se complementa esta frase. Y de hecho, el último paso de esta serie es que creo que va a estar difícil hablar del tema sin hablar del tema. Pero la última parte de esa frase y lo último que le dice este otro personaje, es como, crea en usted mismo. Ya, crea en usted mismo. Ya no tengo nada más que decirle. Y algo que pasa y me parece súper interesante es que realmente Camilla está al lado de Simón
Camilla es el loquito aventurero. Camina, perdón, Camilla. Camina es el loquito que es el líder de la tropa Gurren, etcétera, etcétera. Es el pilar de toda la serie. Pero es que también Camina admira profundamente a Simón realmente. O sea, él le dice eso porque es que él realmente sí cree en él. Y no es como un postureo de estar ahí como hágale, como engañándolo. Y de hecho, para mí el pedazo más increíble de toda la serie, que de hecho siempre que lo recuerdo me lleva casi hasta las lágrimas, es cuando el Simón adulto, podemos decirlo, si era el Simón adulto, en un recuerdo, le intentan transformar ese recuerdo de Camina y al ver distorsionado a Camina, él se da cuenta que eso no es verdad. Cuando ve que esta figura tan importante de su hermano, porque ellos, como les dije, eran huérfanos y se vuelve uno el pilar del otro, este hermano que lo inspira profundamente, como que le dice, no, por favor, arrodíllese que nos van a matar, venga, arrodíllese que aquí tenemos que humillarnos, ahí se da cuenta que eso es un sueño. Y es que eso era algo que, ese pedazo es hermoso, o sea, para mí es una de las escenas favoritas del anime en la historia, para mí es esa historia siempre que, como les digo, siempre que la veo me lleva casi a las lágrimas, al ver a su hermano mayor diciéndole que se humille para que no los maten, él se da cuenta que eso no es verdad, que eso es un sueño, que eso es una pesadilla, y ahí logra salir de esa ilusión, por así decirlo, y ahí ya se encuentra con su hermano, ya los dos siendo adultos, y es lo que les digo, o sea, Camina realmente lo que le decía lo decía en serio porque él admiraba profundamente a Simón, y así como, voy a decir una tontería, pero así como Vegeta, perdón, así como Goku se bajó del torneo de Cell a decirle a Gohan que peleara porque sabía que era más fuerte, Camina siempre supo que Simón era muchísimo más fuerte, muchísimo más inteligente, muchísimo más centrado y realmente otro de los temas principales de la serie es que es como que todos los personajes tienen un objetivo más grande que ellos mismos, por así decirlo, porque es que la serie nos lleva a unos niveles es que no es de profundidad, unos niveles cósmicos, por así decirlo, que uno dice como, venga, es que yo soy un grano de arroz en una playa, un grano de arena en una playa, ¿yo qué puedo hacer para evitar que se desborde el río? Pero acá le dicen a usted como luche por la fantasía de un mundo perfecto, luche, esfuércese, tenga determinación, como que tenga el poder de hacer que su vida sea mejor. Entonces es lo que le digo, esta serie tiene una cantidad de mensajes hermosos y por eso muchas personas, de hecho me parece interesante que le dicen como el anti-Evangelion. Salió Evangelion con su, pues sí, es una obra que dentro de, que tiene muchos paralelismos, es completamente diferente a lo que es Gurren Lagann. Evangelion es una serie más pesimista, que sí, bueno, también toca como otros temas que me parecería interesante, como, oiga, la depresión de un chino de 14 años, que es la edad que tiene Simón también, creo que tiene 13 o 14 años Simón, como lo que es tener que manejar un robot en contra de su voluntad para salvar a la gente y matar a otros seres, como lo lleva él a su depresión, y Simón es como... ese robot es el que le permite salir y vivir aventuras y descubrir un mundo nuevo y estar con sus hermanos y conocer otras nuevas personas. Entonces es lo que les digo, es un paralelismo de los dos personajes. Y obviamente, como les digo, esta serie trata de lo que es el significado de vivir. La vida no es perfecta. Pasan cosas terribles que a veces nos retroceden en nuestra evolución como persona. Pero pues nada, hay que tener otro de los grandes escenas de la película, de la serie, perdón. Bueno, hablo película-serie porque son paralelos de las dos, como la misma historia. Pero pues nada, tenga la determinación de salir adelante. Y obviamente a veces no es fácil. Una depresión ya sabemos que es algo también químico. Hablando un poquito, pues, poniendo unos ejemplos, que no es como he hablado con personas pasando por depresión. Yo mismo he pasado por depresiones. Todos hemos sentido esos días que no nos queremos levantar de la cama. Y a veces no es tan fácil como decirlo, oiga, no esté deprimido, levántese, ¿no? Hay como otros temas ahí. Pero al menos el tener la determinación de dar ese paso y salir de la cama, creo que puede marcar la diferencia. Correcto.
Ahí, dentro de lo que mencionó el señor Moreno, hay algo como una gran diferencia entre lo que es Evangelion y Gurren Lagann que ya abordaré en un momentico. Sí, es un tema que establece una gran distinción entre ambas series. Yo lo que le quería preguntar, señor Moreno, y bueno, puede que esta pregunta sea un poquito fuera de la onda. ¿Usted qué opina de la lucha libre? A mí la lucha libre pues, me gusta mucho, o sea, ¿Mm? es algo con lo que crecimos. Obviamente ya sabemos lo que sabemos de la lucha libre. Sí, sabemos pero exactamente igual, muy bien. A eso voy precisamente. ¿Sí? Es una trama en la que hay personajes y a veces es una novela o a veces es un deporte o a veces es un espectáculo, pero pues es algo interesante de ver. Hay algo que estuve leyendo hace poco y me pareció muy interesante, y a eso venía la pregunta sobre la lucha libre y cómo está articulada con el tema que estamos discutiendo. Y es este concepto de lo que se llama, entre comillas, la suspensión de la incredulidad. Sí, es un tema así como, si lo llevamos a términos medio poéticos / filosóficos. Este es un término de una persona que para los fanáticos de Iron Maiden les sonará muy familiar, del poeta / filósofo Samuel Taylor Coleridge. El que hizo la rima del anciano mariano. Bueno, ese es otro tema. ¿A qué viene eso? A que esta serie, Gurren Lagann, es un ejemplo perfecto de lo que es esa suspensión de la incredulidad. Que usted sabe que lo que está viendo es algo totalmente salido de cualquier concepto normal, tradicional. Lo que decía el señor Moreno, de todo se lleva a niveles cósmicos que uno no puede como inclusive dimensionar debido a lo minúsculo que uno puede llegar a ser. Y la serie lo lleva a un extremo tan absurdo, por decirlo así, que cualquiera que quisiera meterle pensamiento crítico a la vaina diría, no, pues eso es virtualmente imposible, ¿no? Pero esta suspensión de la incredulidad radica en eso, como quitar a un lado todas esas concepciones, todo ese pensamiento crítico y demás, y la trama está tan bien escrita, hablo de Gurren Lagann, que usted lo que le interesa es cómo terminan desarrollándose los personajes, y usted termina identificándose mucho con eso, generando mucha empatía. Repito, todo lo que sucede en cuanto a los robots, pues ya obviamente pilotear un robot de esa manera pues ya es algo, un absurdo completo como tal. Al día de hoy, quién sabe a futuro si eso llegue a ser totalmente posible, pero ya el llevarlo a tanto extremo, tanto nivel extremo, a uno no le importa, ¿sí? En Gurren Lagann a uno no le importa porque uno quiere ver hasta qué punto van a llegar los personajes, y uno de cierta forma sabe que aunque lo que está sucediendo no puede ser verosímil para nada, usted está tan enganchado en la trama de la historia que quiere ver hasta dónde van a llegar, y ese es como una de las mayores fortalezas del guión, que repito, no es un tema que se trate como tal dentro de la trama, pero sí es algo que hace parte de la estructura de cómo está escrito Gurren Lagann, ¿no? Ese sentimiento que nos genera quitemos a un lado lo que está sucediendo, pongámosle cuidado a los personajes y sus decisiones. Otra cosa súper interesante y súper importante de Gurren Lagann, y no hemos hablado a la noche de hoy, es el trabajo en equipo. Básicamente, Simón, si hubiera estado solo, no hubiera podido hacer nada. Esta serie trata el trabajo del equipo como una fuerza que impulsa a los personajes, o nuestro personaje principal, que es Simón, pero al mismo tiempo, sin su brigada Gurren, realmente Simón no hubiera podido hacer las proezas que hizo, y realmente, así como al final la fuerza antiespiral le dice, por favor, proteja el universo prácticamente, y él promete que lo va a hacer, tiene la suficiente confianza para delegar su trabajo como salvador y dedicarse a que siga evolucionando la raza humana, confiando en que van a hacer lo correcto. Entonces es otro tema bonito de la serie que quería traer a colación. Y sí, precisamente es un tema que a uno pues puede dejarlo como bueno, y sí serán capaces, porque en un momento, en esos 7 años, pasa de todo y todo se va a la perdición y demás, y algunos personajes inclusive se desdibujan a tal punto de que uno termina detestándolos, cuando en un principio pues eran personajes que le aportaban bien a la trama, ¿no?
Sí, entonces todo termina desdibujándose que, repito, o sea, la serie podríamos preguntarnos, bueno, ¿y a futuro qué? ¿Será que la humanidad sí progresará? O igual, es un tema que queda, porque de por sí, pues el cuento de la energía espiral también tiene mucho que ver con una teoría pues sobre el universo en sí, sobre la energía del mismo universo y cómo esa energía puede llegar a un punto cataclísmico en el cual estalle y genere pues básicamente el fin de lo que todos conocemos, ¿no? Sí, en teoría cuando como que hay un equilibrio de energía, es como la materia y la antimateria, como que el universo está en continua expansión y si una deja de estar en equilibrio y como que sobrepasa a la otra, va a hacer que la otra se destruya, lo cual va a destruir el universo. Entonces de eso trataba un poquito, como lo que los antiespirales antes eran espirales también y fue una raza que logró su evolución y siguieron evolucionando y les dio miedo. Entonces lo que hicieron fue dejar de evolucionar y evitar que las otras razas evolucionaran. Entonces de ahí viene como todo el conflicto de lo que es la energía espiral y antiespiral y el fin del universo. Por eso les digo, todos creían que estaban haciendo lo correcto. Pero igual como vuelvo y traigo esta frase que es como la gran frase final, bueno, no es la frase final, pero una de las frases de Simón es como luche por la fantasía de un mundo perfecto. O sea, ¿qué va a pasar en el futuro? No sé. Pero pues quiero confiar en que la gente va a seguir haciendo lo correcto y entre todos trabajando en equipo van a evitar que eso pase. Porque pues ahí no puede estar Simón para siempre liderando al equipo Gurren Lagann. Y hay gente muy capaz en su equipo también. Entonces también, pues como dijimos, ¿de qué trata, de qué trata Gurren Lagann? Del significado de vivir. No sé qué depara el futuro. Pero pues quiero confiar en que todo va a estar bien y la gente va a seguir haciendo lo correcto. Muy cierto eso y muy bonito ese pensamiento. De por sí ahorita también el señor Moreno mencionaba su escena favorita, que es una escena que también me llega al alma, que es imposible que a uno no se le haga agua en los ojos después de ver tremenda escena. Antes de esa escena en particular, hay otra escena de mis favoritas que también me llega mucho al alma, que ya tiene que ver con otro de los temas, que es el del amor en términos románticos como lo conocemos. Y como habíamos dicho hace un rato, pues sí, Nia tiene este papel de la damisela que está en peligro y que tienen que rescatar. No sé por qué, quizás sea como se desarrolla esa escena en particular, como lo hacen los actores de voz, que igual bien sabemos que los actores de voz japoneses lo hacen todo muy bien. Pero es cuando Shimon rescata a Nia, esa segunda vez, ¿sí? Y que Nia dice, oiga, ¿usted en serio vino por mí? Y Simón, pues claro, es que yo le prometí eso, o sea pues, ¿usted quién cree? Y esa es una de las grandes frases que yo utilizo hoy en día, como ¿usted quién cree que soy? O sea, sí, o sea, ¿con quién diablos cree que está hablando? ¿Quién demonios cree que soy? ¿Quién demonios cree que soy? Pues claro, yo le prometí eso, entonces por eso estoy acá. No, y él le prometió que si tenía que atravesar el universo lo iba a atravesar y le toca atravesar el universo para encontrarla. Lo cual era como una vaina, o sea, parecía una locura. Como que vamos a buscar a esta vieja que está en el fin del universo. Y es como, pero hace 8 años éramos unos cavernícolas. Sí, exactamente. Pero pues nada, o sea, luchen por el ideal de creer que, de hacer lo correcto. No sé si, es que ni siquiera creo que es lo correcto. Es por la fantasía del mundo de hacer el bien. O sea, no sé cómo describirlo, pero es lo que les digo. O sea, él le prometió que si tenía que atravesar el universo, lo atravesaba y lo atravesó y la encontró. Sí, o sea, de que uno puede llegar a lograr algo, lo logra, sí, deja una marca en la gente y todo. La escena final de todas, o sea, Shimon haciendo algo como tan mundano como esto, como que no, chino, haga eso, o sea, no lo haga así, hágalo así, o sea, ya, eso es... Destapando un coco. Exactamente, sí, o sea... Enseñándole a un niño a destapar un coco, porque no le está enseñando al niño cómo utilizar la sierra para destapar el coco, que eso también, o sea, es lo que les decía. Esta serie tiene una cantidad de recursos tan bonitos que nos podemos sentar a analizar capítulo por capítulo. Igual yo creo que eso es como algo... Es que no sé si decirlo, pero bueno, lo voy a decir, qué carajos. Cada persona toma como, así como muchas personas, digamos, la religión, que me parece bonito eso, como recuperar y sacar las mejores cosas de lo que puede ser una religión, o también de los valores que le da a su familia y todo.
saquen lo mejor de todo lo que los rodea y intente ser usted buena persona. O sea, es algo personal. O sea, usted tiene el poder de hacer que la vida de su vida sea mejor. Obviamente, como dijimos, es la vida real. Hay cosas con las que no podemos luchar y hay infinidad de cosas con las que uno no puede pelear. Pero si en usted está poder ayudar a otra persona o ayudarse a usted mismo, aquí hablemos de la persona como ente unitario, intente que lo que haga todos los días, de hecho, de eso trata la espiral, el espiral es como algo muy pequeñito, un taladro tiene una puntica muy pequeñita que puede perforar cualquier cosa, y eso decía Simón, este taladro va a perforar el cielo, y lo decía de manera como poética, pero eso es lo que hace, perforan el cielo, salen a las estrellas y van más allá de lo que es el fin del universo a contarnos una historia de proporciones épicas, pero todo empieza con un taladro, el espiral siempre va a hacer que perfore y atraviese las situaciones, y si usted tiene el poder o intente al menos salir adelante en cualquier problema que tenga o cualquier piedra, utilice su taladro, perfórela y pase y siga adelante. Sí, pues literalmente el título del anime es Tengen Toppa Gurren Lagann, que es atraviesa el cielo Gurren Lagann, ¿sí? Entonces, pues desde el mismo título ya sabemos cuál va a ser como el desenlace de cierta forma, ¿no? Señor Moreno, ¿cómo le fue viendo las películas en cine? ¿Usted ya las había visto? Sí. Pero pues repito, el año pasado tuvimos esta oportunidad bastante especial de que celebrando los 15 años de salida de la última película, que eso fue en el 2009, pues se hizo una distribución en las salas de cine, pues en diferentes países. Afortunadamente recibimos acá con unas boletas conmemorativas. Se hizo un esfuerzo para lograr eso porque pues igual nuestros horarios a veces como que es complicado hoy en día, la vida adulta, ¿no? Pero me preguntaba eso, ¿cómo le fue con esa experiencia? Ya lo hemos escuchado hablando de cómo son sus experiencias en el cine y lo poco que le gustan, pero ¿cómo le fue con esta? Es que realmente tal vez este será uno de los episodios en los que más divague y diga una misma cosa, y tal vez no me van a ver centrado yo, sino como divagando sobre muchos temas, muy disperso. Pero es que solo hay que decir una cosa, este anime lo he visto. Yo creo que ya perdí la cuenta las veces que lo he visto. No, yo creo que ya perdí la cuenta las veces que he visto las películas. Pero estar en cine y estar con mis amigos, pudiendo ver uno de mis animes favoritos, realmente es algo que atesoraré hasta el fin de mis días. O sea, es una experiencia hermosa. Y pues nada, Gurren Lagann es un anime para compartir, para recomendar a la gente. Y pues nada, o sea, ¿cómo fue la experiencia de ir a cine? Maravillosa. Ir a cine, o sea, viendo Gurren Lagann en el teléfono, viendo Gurren Lagann en el cine, siempre va a ser una experiencia maravillosa. Y cada que lo vea, voy a sacarle cosas bonitas a esta serie o a estas películas. O sea, siempre, como que nunca va a ser la misma experiencia, siempre me va a dejar algo diferente, siempre me va ¿cómo decirlo? Siempre me va a dejar algún pro, alguna de las enseñanzas que no sé, pues es que estoy hablando desde fanático, desde el corazón, tal vez estoy dándole hiper analizando cosas que no son así, pero yo cada que veo esta serie para mí tiene muchos mensajes positivos. Y pues nada, o sea, si tiene que ser una serie de culto, si tiene que haber una serie de culto, que sea Gurren Lagann. Bueno, pues así como para contextualizar un poco, los 27 episodios de la serie original fueron condensados en 2 películas. La primera salió en el 2008, la segunda en el 2009, como ya lo había dicho. Obviamente uno diría, condensar toda una historia en esas 2 franjas, puede que sí tenga como sus problemitas en cuanto a desarrollo de las situaciones, pues porque la serie de anime permite como el desarrollo de otros personajes que no se alcanza a ver en las películas, pero las películas también tienen unos valores agregados que me parecen bastante bonitos. Creo que la última escena, bueno, una de las últimas escenas, ¿no? Tiene un epílogo pues más nutrido, por decirlo de alguna forma, que fue el que vimos la escena post créditos en la serie original, ¿sí? Con más desarrollo, por decirlo de alguna forma. También hay una escena dentro de esas situaciones finales que es Nia escribiendo un diario,
pues a portas de lo que luego pues sucede, que bueno, repito, no vamos a entrarnos en eso. También está, pues ya vemos unos nuevos mechas dentro de la película. Vemos también cómo se desarrollan ciertas batallas, ¿no? Porque repito, todo tenía que condensarse. A uno le da miedo ver estas películas, pues habiendo visto la serie original, ver las películas de pronto, pues, uy, cómo me van a desarrollar estas batallas que toman su tiempo en la serie original. Y en la película pues fue obligatorio condensarlas. A mí me parece que eso quedó muy bien hecho, ¿sí? Pues, o no sé si estoy hablando por el hecho de que pues yo ya conocía la serie y conocía cómo era el desarrollo original de dichos acontecimientos. Entonces pues no sé si el señor Moreno tenga alguna observación puntual de ese tipo, ¿sí? En cuanto a alguna escena en la película que de pronto no... Inclusive hay una introducción, no me acuerdo si es en la primera o la segunda, que precisamente hablan una precuela, por decirlo así, de por qué había sucedido antes de que la humanidad terminara pues debajo de la tierra, ¿no? Eso me parece que es un valor agregado de la película que fue muy válido, que perfectamente pudieron haber incluido en la serie, pero pues bien se sabe que por cuestiones presupuestales no se pudieron hacer cosas que el equipo original quería hacer, pero afortunadamente se les dio la oportunidad de hacer unas películas. No sé si tenga algún apunte así. No, básicamente redondeando un poquito la idea, de hecho sí, como usted dice, la serie pues obviamente sabíamos que Gainax no estaba en un buen momento económico, como que el final de la serie fue un poquito apresurado y el equipo tenía como muchísimas ideas que les tocó dejar guardadas por un momento, luego esas ideas en una serie de ovas que salieron después como que las explotaron. Pero cuando tuvieron la oportunidad de sacar las películas, pues dijeron, venga, tenemos una oportunidad de volver a contar esta historia como queríamos. Y el mismo Hiroyuki ha dicho el final verdadero de la serie. Y si quieren ver las películas y no ver la serie, adelante. En las películas se cuenta todo como lo quería contar, de la manera y lo que quería contar. Entonces el final definitivo de la serie son las películas. Y lo que quería contar Hiroyuki está plasmado en las películas. Y precisamente también están esas otras obras que el señor Moreno acaba de mencionar, que personalmente yo no he visto esas ovas, que esos son los Parallel Works que llaman, que son las animaciones hechas con la banda sonora de Gurren Lagann. ¿Qué tal eso? Muy recomendadas, muy bonitas. Son obviamente capitulitos de ovas de 3 minuticos, son 16, en las que, y de hecho, es interesante, digamos, cómo ocurrieron estas ovas, porque, como les dijimos, Gurren Lagann tuvo una popularidad muy grande en Japón y, como les digo, llegó a América, y como que empezaron a presionar a Gainax, y Gainax empezó a presionar a Hiroyuki, como, oiga, necesitamos sacar una secuela, necesitamos seguir contando qué pasó con estos chinos, etcétera. Y Hiroyuki dijo, no, esto está cerrado, no hay posibilidad de que contemos más cosas, o sea, esto es lo que es. Si quieren, podemos hacer 2 proyectos. Una serie de ovas que se llama Parallel Worlds, como su nombre lo dice, son historias paralelas desarrollando algunos conceptos que querían ellos mostrar. También vemos cosas de universos paralelos, como el señor Diego lo dijo, también mostrándonos como videos musicales de la banda sonora. Pero realmente, como les digo, son contenido con los personajes, pero pues no hacen parte de la historia central de lo que es Gurren Lagann. Y el otro gran proyecto es como, les gusta tanto Gurren Lagann, les gustaron las ovas, pues nada, denos el presupuesto para hacer 2 películas. Y ya ahí cerraron todo. Entonces eso es Gurren Lagann, y por eso les digo que si bien ha sido referenciado en todas las series de Trigger, hay una referencia de lo que es Gurren Lagann. Ojalá se quede ahí en solo referencias y dejen quietico Gurren Lagann para siempre. Sí, yo creo que son plenamente conscientes de lo que sucedió con Evangelion, ¿no? Que en su momento esa serie como que no fue cerrada como querían, o de una forma que no venía al caso. Y pues tuvieron que revivir la historia desde el principio, como para que, bueno, en este caso pues Hideaki Anno pudiera terminar de contar esa historia y listo, ya. Como que yo creo que querían evitar eso, y sí, precisamente lo que hizo Hiroyuki Imaishi fue decir, no, ya se contó esa historia, ya no más. Sí, pues que obviamente permitieron que salieran otros productos, unos mangas, una novela ligera. Están los videojuegos también, inclusive pues hace poco me enteré que el videojuego más reciente salió hace 3 años, ¿sí? Un videojuego para Android, ¿sí? De los típicos gachas que son muy normales, muy comunes hoy en día. No sabía que había uno de Gurren Lagann, entonces
vale la pena también revisar esos productos. Yo ya había jugado el videojuego de Nintendo DS, que inclusive tiene esta particularidad de, pues dicen por ahí que tiene como un capítulo entre comillas adicional. Pues en realidad no es un capítulo adicional, es un valor agregado, por decirlo así, pues porque se presentan unos nuevos personajes, y para presentar esos nuevos personajes dentro de la trama del videojuego pues se tuvo que hacer un poquito de animación, ¿no? Entonces se le llama el medio episodio de Gurren Lagann, que transcurre pues justo después del quinto episodio de la serie original. Entonces sí, pues hay para Gurren Lagann hay de todos en todo medio. Obviamente ya hoy en día es muy sencillo mirar el producto de una forma pues legal, de una forma oficial. No como tuvimos que hacerlo en nuestra época al principio. Sí, pues eso está mal hecho, pero repito, como ya lo mencionamos en algún programa anterior, hay que reconocer ese valor de que pudimos gozar de muchas cosas, sí, de una forma indebida, pero pues afortunadamente pudimos hacerlo en su momento, ¿no? Que pues era en sí el momento adecuado. Una cosa así también como para mencionar es la de, pues precisamente el dueto, el equipo Gurren, el director Hiroyuki Imaishi y el escritor Kazuki Nakashima. Pues esa fue la primera obra en la que trabajaron juntos, pero a partir de ahí ya empezaron a trabajar en muchas otras. Pues en el 2016, si no estoy mal, no, perdón, 2011, fue en el 2011 que se fueron de Gainax para fundar pues el estudio Trigger, en el cual pues ellos dos también realizaron otros trabajos. Hay uno que yo no he visto aún, ¿sí? No sé si el señor Moreno pueda decir algo así rápido al respecto y si tiene alguna relación como tal, y es la de la patrullera espacial Uluko, que es un producto también de esta dupla. Maravilloso, o sea, es una serie de comedia, de hecho trata más como a la irreverencia, no tiene como mucha continuidad. De hecho yo diría que es una serie que capítulos cortos en las que cuentan gags, pero pues o sea, para mí todo lo que hace Gainax es increíble. No sé, obviamente como les digo, siempre hablando desde el punto de vista del fanático, soy muy fanático de Trigger también, y siento que es de los, pues yo no sé si decir esto, pero es que carajos, de los pocos estudios que realmente siento que me pueden contar una historia sin necesidad de 60 capítulos. O sea, lo demostraron ampliamente con la serie que hicieron de Cyberpunk 2099, que es una serie que a mí me parece que es muy buena. Y nos muestran también la vida de un personaje, toda la vida de un personaje, la evolución, las desdichas de una persona. Y pues nada, también creo que tiene como 13, no mentiras, debe tener 20 y tantos capítulos, pero pues es que siento que uno de los problemas de las series modernas es que se pone buena en el capítulo 50. Y es como 50 capítulos para ver esta vaina, no gracias, yo paso. Prefiero quedarme con mis series cortas. O bueno, otra cosa, como que las series, bueno sí, es que estamos hablando de series que realmente son, ¿cómo se dice? Son IPs. Son franquicias, entonces si a la gente le gustó la serie, pues nada, segunda temporada, tercera, cuarta, hasta que la gente le deje de gustar o hasta que deje de ser buena. Entonces pues nada, siento que Trigger hasta el momento, tal vez les estoy echando muchas flores, pero pues nada, o sea, hasta el momento nos han mostrado grandes series y yo siento que no ha decaído tanto en sus series, en sus películas como en sus series. Puedo decir que todas son muy buenas en lo que nos quieren contar. Obviamente ya puede haber público que le parezcan. De hecho yo he visto que Kill la Kill es muy criticada en redes sociales por el tema que trata, como que la ropa, y sí, obviamente es una serie que va hacia el espectáculo y más hacia las últimas 4 letras de las 4 palabras de la frase, pero pues nada, es otra faceta y eso también es el anime, o sea, nada, igual sigue siendo una muy buena serie. No, y también. es que de por sí no solo se trata de contar una historia, una muy buena historia en una serie de capítulos, pues está el ejemplo de Promare, que es otro producto de este dueto, ¿no? Promare que
toma muchos elementos, de hecho, pues personajes que inclusive son de cierta forma una copia, pero no voy a decir una burda copia tampoco, de algunos personajes que ya se habían visto antes en Gurren Lagann, pero inclusive en una sola película ya me pueden contar una muy buena historia, que digamos ahorita pues Trigger pues ya está trabajando en otro, pues ampliando su portafolio, ampliando su catálogo, pues así como lo hizo pues Hideaki Anno, ampliando su catálogo ya metiéndose con películas live action y demás. Sí, pues Trigger también, entonces por eso ya están creando pues series como Delicious in Dungeon, que ya es una serie que al estar basada en un manga pues tiene que tener varias temporadas, ¿no? Pues que pues estamos esperando la segunda. ¿Mm? Y pues asimismo como de Gurren Lagann, que fue uno de uno de los productos insignia de Gainax, salieron varios artistas a crear su propio estudio y demás, a crear sus propias obras. Pues de Gurren Lagann también han salido artistas que ya han establecido sus propias obras dentro de lo que es el estudio Trigger. Precisamente quiero hablar de una y es con lo que pensamos cerrar esto, y es una serie que hace poco me vi, que fue Darling in the Franxx. ¿Mm? Y pues uno podría decir perfectamente, Darling in the Franxx es una mezcla entre Evangelion y Gurren Lagann, ¿sí? Entonces como que esa es la forma más sencilla que uno puede ver por ahí al respecto, pero en realidad no, a mí me parece que Darling in the Franxx trata un tema que en Evangelion trataron de abordar, pero como que no me pareció que lo hicieron desde la perspectiva más adecuada. Pues lo dijo el señor en una perspectiva como pesimista, nihilista, ¿sí? Es un elemento que a mí me parece que, pues por la trama, por la continuidad de las situaciones en Gurren Lagann no se abordó, y es el tema de la pubertad. Usted ve en Gurren Lagann a Shimon niño y ya Shimon adulto, ¿sí? Entonces esa etapa de la adolescencia me parece que es lo que abordan precisamente en Darling in the Franxx. Por eso quería hacer mención de ese anime, que también es un anime corto, 24 capítulos, se cuenta una historia completamente. Ya no es una obra de Imaishi ni de Nakashima, sino ya es de otro animador de Gurren Lagann en su tiempo, de Atsushi Nishigori. Es un anime del 2018, también lo pueden ver en diferentes plataformas, específicamente con Crunchyroll. Y repito, algo que yo vi, eso sí, es una historia muy distinta, porque es más como yo me sentí viendo una telenovela de cierta forma, pero lo que sí me pareció muy interesante de esa serie fue precisamente que se abordó el tema que en Evangelion no se abordó como de una forma adecuada, y qué pena decirlo, ¿no? Sí, o sea, yo sé que Evangelion mejor dicho, hace parte para muchos de lo que es lo último en guarachas en la historia del anime. Pero me parece que sí quedó como bastante corta. Darling in the Franxx sí aborda ese tema, y es un tema que, repito, me parece que no se aborda en Gurren Lagann como tal, porque no viene al caso. Entonces, que es interesante, sí, es interesante decir aquí como intentar describir las series de Trigger en una palabra, creo que es un gran error. Porque sí, ¿de qué trata Darling in the Franxx? Es una combinación de Gurren Lagann y Evangelion. Creo que es como la peor definición de lo que puede ser Darling in the Franxx. Repito, o sea, es como... Lo quería cualquiera. ¿De qué trata? Yo diría que trata de la adolescencia y los sueños de unos adolescentes que están en una situación en la que ellos no quisieran estar, pero no conocen otra forma de vida. Entonces... Pero eso es Evangelion. ¿Sabes? Sí, a eso voy. Es la definición que daría cualquier persona al ver eso. Pero repito, son obras que van mucho más allá, ¿sí? Lo que dijo el señor Moreno es muy cierto, ¿sí? Si vamos a hablar de Trigger, y no inclusive Trigger, porque igual Gurren Lagann es de Gainax. Si la vemos como a conciencia, repito, y quitamos a un lado lo absurdo de las situaciones y demás, nos damos cuenta que todo lo que se aborda en esas series, en particular Gurren Lagann, que es como la que más aborda distintos temas, ¿no? Porque pues Darling in the Franxx solo aborda ese tema, no aborda pues muchas otras cosas, ¿sí? Cambio en Gurren Lagann sí se abordan inclusive muchos más temas de los que mencionamos en este programa, ¿no? Pues obviamente nos gustaría saber de ustedes, los que nos están oyendo, qué otros temas les parecen interesantes de Gurren Lagann, qué escenas les parecieron pues así como las más emotivas, las más memorables. Ustedes saben que nosotros estamos muy pendientes. Entonces sí, vean más productos de Trigger, todo muy bueno. También de Gainax, pues hay que ver otras cosas. De hecho ahorita van a revivir un proyecto de Gainax, ¿no? Que es el de Panty Stocking. También de la mano de
de Hiroyuki Maishi, sí, o sea, el señor sigue trabajando muy juicioso dentro de lo que es su estudio, ¿no? Que es el estudio Trigger hoy en día. Y Gainax, pues muchas gracias. Lástima que no se tomaron las decisiones que eran como las más acertadas, pero pues igual muchas gracias por habernos dado semejante obra de arte que nos marcó tanto. Y sí, créanme que muchas de las frases de Gurren Lagann yo las aplico hoy en día y se las he dicho a muchas personas y demás. Señor Moreno, no sé si algún comentario que quiera hacer, alguna recomendacioncita así particular. No, pues no, yo creo que ya dijimos mucho de lo que queríamos decir, y seguir hablando de Gurren Lagann sería seguir redundando sobre conceptos maravillosos que tiene la serie. Entonces, pues nada, solo quisiera decir para despedirme que si al final llega, lo miramos a los ojos y le decimos: ¿quién demonios crees que soy? Es cierto eso. Sí, y no olviden que, bueno, por más alburístico que pueda hacer eso, porque mucha gente en su momento también se quejó de eso. Crean que su taladro sí efectivamente puede perforar todos los cielos y hasta los confines del universo, ¿no? De hecho, si ustedes ven esos videos de escalas de mechas en YouTube y todo, se van a dar cuenta de las dimensiones que se manejan en Gurren Lagann, y es que precisamente la energía que tenemos dentro de nosotros, llámese, bueno, el cosmos, el ki, como queramos verla, sí es capaz de lograr ese tipo de milagros y alcanzar cualquier meta que nos propongamos. Porque en serio, ¿quién demonios creen que somos nosotros, no? Señor Moreno, muchísimas gracias por este espacio brindado, por su tiempo. Muy, muy bonita charla. Me siento muy feliz de haber podido sacar todo esto que teníamos adentro, ¿no? Desde que vimos el año pasado la película. No, pues nada, gracias a todos los que llegaron hasta este punto del episodio. Como les digo, les pedimos disculpas si tal vez redundamos sobre un tema o no nos vieron tan cuerdos como nos pueden ver en otros capítulos, pero pues nada, esto es desde el corazón de una serie que amamos, y lo único que hacemos es intentar recomendarla para que ustedes la vean. Entonces, si alguien de pronto llegó a este episodio sin saber qué es Gurren Lagann, es una invitación para que la vea. Y si le gusta, intente ser mejor persona y intente vivir la fantasía de un mundo mejor. Es todo lo que tengo que decir para despedirme. Sí, exactamente. Sí, que no se note la falta del arquitecto en este programa. Sí, dijimos incoherencias, sí, dijimos muchas habladurías, ¿no? Y antes de irnos, señor Moreno, ¿nos podría por favor recordar nuestras redes sociales? Pero por supuesto, tienen que buscarnos, si quieren. Esperamos que si quieren. Buscarnos en todas las redes sociales como Agenda de Extinción, sin guión, Agenda de Extinción con X. En YouTube, Spotify, estamos en iVoox, estamos en Instagram, en Facebook y en TikTok. Entonces recuérdenlo, Agenda de Extinción en todas las redes sociales. Esperamos todos sus comentarios, obviamente siempre con el debido respeto para crear una gran comunidad. Y no se les olvide ponerle like, comentar. También esperamos sus comentarios y siempre leemos sus comentarios. Y compartir, eso nos parecería... y compartir, claro que sí. Excelente, con la E. Muchísimas gracias, señor Moreno, que espero que tenga un resto de día excepcional. Lo mismo les deseo a ustedes, las personas que nos estuvieron escuchando. Próximamente nos veremos en otro programa, ya sea especial, así solo nosotros, algunos, faltando, o pues en lo posible con nuevos miembros, ¿no? Pues ya veremos qué nos depara la vida. Feliz noche, feliz día, feliz tarde.